Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. En esta ocasión les quiero comentar la forma adecuada de diagnosticar una falla de cámara. ¿Sí? En este caso elegí un equipo un Samsung A30, pero el mecanismo, el diagnóstico, aplica para todos los casos de modelos compatibles, modelos similares. Puntualmente es aquellos que traen circuitos de gestión de energía exclusivo para las cámaras, ¿sí? Como es este caso. Por un lado, utilizando esta herramienta de borneo con el área de soluciones, con el área de Hardware Solution. Como primer elemento, siempre está bueno interpretar todos los componentes involucrados a un funcionamiento, ¿sí? Me voy a enfocar en el área de gestión de las cámaras y para comprender o para avanzar en los componentes involucrados tengo por este lado el PMIC. A su vez tengo el procesador, como en gran parte de los funcionamientos, ¿sí? Y por acá un integrado, un Power Manager exclusivo de cámaras. Y estos son, en principio, los tres actores principales que dan funcionamiento a las cámaras, ¿sí? Para avanzar un poco en el desarrollo, vamos a utilizar el diagrama eléctrico, el esquema que siempre recomiendo que apliquen en los diagnósticos, dado que esto es información ya del fabricante y es más amplio, si bien no es 100% completo, pero es mucho más amplio el contenido del mismo, ¿sí? Vamos al tema. Supongamos que nos toca una falla en una de las cámaras, ¿sí? En una de las cámaras de este equipo, un Samsung A30. Como dato que tenemos ahí es que el contenido involucrado al área de las cámaras lo vamos a encontrar en la página 7, ¿sí? Entonces, que de hecho es la última página. Nos dirigimos hasta esa última página, página 7. Recordemos que estos circuitos repiten diferentes versiones en un solo plano. Así que por acá aproximadamente vamos a estar llegando a ese sector. Ahí está. Partes de cámara. Siempre atento a los títulos, dado que eso es fundamental para iniciar en el diagnóstico. ¿Qué es lo que hacemos por acá? Bueno, una vez más, tener un una noción de los componentes involucrados. Por un lado, ¿qué vamos a encontrar? Les recomiendo siempre que aprovechen la totalidad de la hoja, es decir, que ubiquen el plano en este segmento, para de esa forma poder dividir aquellos circuitos que trabajan con las cámaras y aquellos que no. Yo les adelanto que esta área, este sector, está vinculado al control de las cámaras, mientras que este otro que está por acá abajo trabaja con el display, con la iluminación del mismo, ¿sí? Esto tiene que ver con el LCD, es decir, entonces el área que nos interesa a nosotros diagnosticar va a ser este sector. Nuevamente lo pongo en contexto y ahí empiezo una suerte de detalle acerca del funcionamiento. Puedo a simple vista, de forma rápida, observar que tengo tres conectores. Tengo un conector por acá tengo otro conector y finalmente el último acá, ¿sí? Este último circuito, vamos a cambiar de color ahí, este último circuito hace referencia al integrado que va a gestionar las alimentaciones para las cámaras. De hecho, al momento de un diagnóstico, lo que primero debemos evaluar son las fuentes, ¿sí? Dependiendo que la falla sea de una cámara o de varias, lo primero que vamos a hacer es evaluar la presencia de las fuentes. Recordemos que estas últimas no solo trabajan con una cámara, sino que en algunos casos lo hacen con varias, ¿sí? Estas fuentes en algunos casos lo hacen con varias y eso lo podemos ver justamente en el administrador de la energía de las cámaras, que es este circuito que está por acá, U7001, ¿sí? A U7001, si lo tenemos que diagnosticar, bueno, el procedimiento sería el siguiente. Primero, comprobar su tensión principal, su tensión de fuente de alimentación central, que es VIVAC. Eso como primera cuestión. Segundo, también está bueno, y esto se los recomiendo a modo consejo, los que tengan la posibilidad, verifiquen las fuentes de alimentación de 1.8, como así también la comunicación. Es decir, recordemos que por este medio el procesador le va a enviar información para que el integrado cumpla, ¿sí? Lo voy a poner ahí como una suerte de línea de puntos, pero por acá va a llegar una trama de datos bidireccional. Por acá tenemos un reloj. Bueno, todo el conjunto de todo esto es la comunicación. Es decir, el procesador le va a indicar a U7001 qué hacer con estas fuentes
cuándo habilitarlas, cuándo cancelarlas, ¿sí? Básicamente, su posibilidad es entregar diferentes líneas de alimentación. A eso se dedica U7001, ¿sí? Es un PMIC, es un Power Manager, es un administrador, un gestor de energía, el cual requiere una alimentación principal, como esta que les marqué ahí arriba, VIVAT, como así también eventos de control. Puntualmente, el procesador es quien lo controla, es quien le va a decir en qué momento entregar estas fuentes de alimentación. Teniendo eso en cuenta, ya el diagnóstico es más rápido, es más simple. Puntualmente, si nos encontramos en la ubicación, en este caso C7018 no está presente, C7018 no está presente en la placa, pero sí está su lugar, es decir, tranquilamente sus esferas, tranquilamente lo podemos medir, y lo mismo podemos hacer con C7029, este es el último condensador, donde también podemos verificar la presencia de VIVAT. Lo vamos a hacer en tiempo real, lo vamos a hacer juntos. Miren, existe una forma de diagnóstico rápida, ¿no? Que se utiliza con la combinación de documentos. ¿Sí? Ahí voy a combinar un documento específico con otro, con el de allá. Ahí está. Ahí combiné ambos. ¿Sí? Ahí están ambos documentos combinados. Y esto me va a permitir rápido ubicar en el plano, ubicar en el layout, el componente que quiero medir. ¿Sí? Recordemos que estamos analizando circuitos de cámara y que queremos diagnosticar justamente uno de los principales actores, que es quien entrega el voltaje para que las cámaras funcionen, ¿sí? El PMIC de las cámaras, este componente que está por acá. Bien, para hacer eso dijimos, bueno, ¿cuál es el primer paso que recomiendo? Medir su alimentación principal. Luego, ¿sí? Luego medir su comunicación. Recordemos que la comunicación va a permitir el orden de trabajo, mientras que la alimentación, bueno, generar luego diferentes tensiones de salida, las cuales van a estar trabajando con diferentes cámaras. Recordemos que el cliente tiene diferentes posibilidades. Cámara macro, cámara panorámica, en fin. Todas las alternativas de configuración de cámaras van a necesitar una, dos o todas las fuentes disponibles. Así funciona el circuito. Entonces, gente, les dije, ¿qué es interesante de esto? Comprender el funcionamiento para luego diagnosticarlo mucho más rápido. Me voy a acercar acá al plano de layout un poco para que sea más fácil ubicar a este condensador, al condensador C7029. Esto lo voy a hacer un poquito gráfico, gente, con el objetivo de que se grabe el funcionamiento. Acá tengo una fuente principal, así se representan las fuentes, la cual energiza al PMIC. ¿Sí? Esta vendría a ser su fuente de alimentación principal, la cual a su vez conecta con un condensador que sí está presente y con el espacio donde estaría este otro, dado que este no está en el circuito. Bien, entonces voy a medir esta alimentación y lo voy a hacer en C7029. Le hago doble clic acá y me arroja en este sector donde está C7029. Si me alejo un poco, bueno, ahí lo podemos ver. Está en el circuito cercano al conector de la cámara y justamente acá tenemos U7001, que es el PMIC de las cámaras, y en ese condensador, con mi multímetro en escala voltios, voy a comprobar si la alimentación principal, o sea, VIVAT, está presente. Esa es una forma. Luego, les comenté que está bueno medir no solo las fuentes de alimentación, sino también hacerlo con las etapas de comunicación, es decir, los mensajes que le envía el procesador al integrado y las respuestas del integrado al procesador, dado que sin estos mensajes, no vamos a tener funcionamiento. ¿Dónde mido esta etapa de comunicación? Bueno, acá en el gráfico no tengo ningún componente asociado, pero si le doy seguimiento a la línea, me da diferentes resultados. Y empiezo justamente a recorrer los diferentes resultados. Esta es la salida. Acá está el procesador, ¿sí? Exynos 7904. ¿Sí? Esta es la tal como les decía, estos mensajes son procesador periférico, periférico procesador. Si se los tengo que hacer ahí un poco más gráficos, yo siempre sostengo que una imagen a veces se graba más que muchas palabras. Entonces vamos a hacer así. Esta es la etapa de datos, ¿sí? Y esta es la etapa de reloj, la cual tiene en cierta forma una sola dirección.
datos es bidireccionales, ¿sí? Ahí está. Datos positivos y datos negativos parten del procesador, perdón, datos parten del CPU a través de una sincronización para que el integrador entienda qué es lo que debe hacer. Bien, dijimos, ¿dónde lo medimos? Bueno, le damos seguimiento por acá, buscamos algún componente asociado y acá sí lo acabo de encontrar. En el registro i2 al cuadrado pull up es donde encuentro diferentes eventos, ¿no? Por acá tengo etapas de touch, por acá tengo etapas de procesador en su área de amplificación, proximidad, diferentes áreas. Me interesa lo que tiene que ver con las cámaras. Entonces, acá justamente tengo el resultado. En R4037, lo voy a señalar por acá, lo vamos a señalar ahí bien, bien fuerte. En R4037, en ese resistor debo encontrar una tensión de 1.8 con el multímetro, vamos a encontrar eso. Lo mismo en R4011, también deberíamos encontrar 1.8. Y al momento de generarse la comunicación entre procesador y periférico, y viceversa, ese 1.8 va a disminuir un poco, va a disminuir dependiendo del multímetro a 1.6, a 1.5, en el momento que exista la comunicación, ¿sí? Recordemos eso, en el momento que exista una trama de datos, es decir, que el procesador le ordene tal tarea y que a su vez el integrador responda, confirme o no, ese 1.8 va a caer a 1.7, a 1.6. Luego que finalice la trama de datos, se recupera la tensión estable a 1.8. Y justamente acá viene el momento de decir, bueno, ¿dónde se encuentra ese resistor? Le damos seguimiento y acá lo encontramos. Noten que está muy, muy cerca. R4037, R4011, acá están los dos resistores, y si me alejo un poco por acá, miren lo cerca que está todo. Esta es la placa, vuelvo, me quedo por acá. Miren, en muy poco tiempo, por eso lo importante a veces es entender el funcionamiento de los circuitos. Una vez que entienden el funcionamiento de los circuitos, los diagnósticos son mucho más rápidos. Ahí está señalado el condensador en el cual debería encontrar una tensión equivalente a la fuente principal, a VBAT. 3.7, 3.8, 4.2, exacto, dependiendo con cuánto estemos energizando la placa o dependiendo la carga de la batería, si lo estamos haciendo con la misma, vamos a encontrar la tensión equivalente, es decir, el voltaje de la batería. Por otro lado, esto lo vamos a cambiar de color para que se entienda un poco mejor, en R4037 vamos a encontrar 1.8 variables al momento que estén los datos. Y en R4011 el reloj, la sincronización. Es decir, lo que está en amarillo y lo que está en verde, en este sector, vamos a marcar ahí el cuadro, acá, lo que está en verde, lo que está en amarillo, son eventos de comunicación. ¿Cuánto encontramos con un multímetro? 1.8. ¿Qué encontraríamos con el osciloscopio? Bueno, lo mismo, la fuente de 1.8 con la trama de datos. ¿Sí? En R4037 están los datos. En R4011 el reloj. ¿Sí? Los eventos de comunicación. Mientras que en el condensador C7029 encontramos la fuente. Es decir, en pequeños espacios muy, muy pequeños. De hecho, les muestro por acá, medio rápido, lo que es la placa. Vamos por acá. Fíjense, miren. En muy, muy pequeña etapa, muy pequeña distancia de tiempo entre uno y otro, encontramos la fuente en este condensador. Lo vamos a marcar ahí para que quede esto grabado. Ahí encontramos la fuente principal, VBAT, ¿sí? La encontramos en este sector, ahí, en ese sector. Y por acá abajo tenemos la presencia de los eventos de comunicación. Es decir, en ese resistor que está acá arriba, como en este otro que está por acá abajo, ahí tenemos el diálogo entre procesador y memoria. De hecho, acá está desarrollado, ¿sí? Línea de reloj y línea de datos. Las dos están en color verde. Normalmente esto es verde y amarillo, pero bueno, en fin, por esos dos circuitos llega los eventos de comunicación entre el procesador y la memoria. Voy a buscar una placa, con esto voy a ir finalizando, voy a buscar una placa que esté sin indicaciones para que quede más claro ahí ese aspecto. Acá estamos desarrollando un área, ¿no? Los circuitos involucran más cuestiones, pero es darle un tip, es darle una herramienta, es adelantarles la forma de estudio, la forma de diagnóstico que tenemos. Miren, acá está la placa completamente libre. De hecho, hasta falta el integrado de encendido. Entonces, acá es el momento ideal para poder comprender
cuáles eran los componentes con los cuales funcionaba el circuito. Bueno, por un lado, vamos marcando. Acá tenemos un condensador. De este lado se nota que está conectado al chasis. Entonces, de ese lado, justamente ahí, es donde voy a medir VBAT, ¿sí? Y por acá, un poquito más abajo, tenemos un resistor y por acá el otro resistor. Ambos son las comunicaciones. Ambos son las comunicaciones. Entonces, de forma rápida, ¿qué es lo que busco en el área de comunicación? 1.8. ¿Sí? 1.8. Y espero que cuando exista la comunicación, puntualmente cuando habilite la cámara, si yo tengo el equipo desarmado, pero puedo, con el módulo conectado, puedo habilitar la cámara, ese 1.8 en el momento que la habilite va a disminuir a 1.7, a 1.6, como les comentaba. A su vez, si cambian la función de la cámara, le dan un autofoco, le dan alguna función de cámara macro, en fin, todas las posibilidades que tienen las cámaras hoy en día de configurarse. Cada vez que hagan cualquier tipo de configuración con la cámara, van a encontrar modificaciones en ese 1.8 que les mencioné. Va a variar si tienen un multímetro. Si tienen un osciloscopio, bueno, lo verían mucho, mucho más claro. Pero en fin, esto lo pueden diagnosticar tranquilamente con un multímetro. Y por último, que esto sería lo primero a realizar, verificar en ese punto si tenemos la fuente principal, la tensión de VBAT. ¿Qué nos queda para otra ocasión? Medir justamente las salidas. Recordemos que acá tenemos entrada principal, color rojo, colores verdes, las comunicaciones entre CPU y este pequeño integrado. Y a su vez, este integrado también responde, ¿no? Esto es bidireccional. ¿Qué nos queda? Comprobar las salidas. Si tenemos comunicación, tenemos alimentación, bueno, el siguiente paso es la salida. Ahí va a estar la falla. No más de eso, van a encontrar el problema y lo van a poder solucionar. ¿Sí? Espero haber sido lo más claro posible. Nos vemos en otra ocasión. Saludos.